Estimado, buenas tardes. Bueno, es mi deseo que se encuentren bien, sobre todo en estos momentos que a medida que pasan los días se complica bastante. Quiero tratar de explicar un poquito el tema de costos, el tema de punto de equilibrio y demás. Nosotros para el punto de equilibrio necesitamos contar con alguna clasificación de costos que particularmente la que mejor se utiliza es los costos fijos y los costos variables. Y a partir de allí, nosotros juntamente con la suma de estos dos, de los costos fijos y los costos variables, dan por consecuencia el costo total y tenemos que incorporarle los ingresos. Por concepto, a mí me dice que el punto de equilibrio es donde la curva de los ingresos corta a la curva de los costos totales. Y acá nos encontramos con dos puntos importantes. Este punto de equilibrio puede ser un punto de equilibrio financiero o un punto de equilibrio a nivel de producción. El punto de equilibrio, cuando yo alcanzo a cubrir los costos totales, es donde no tengo ni pérdida ni ganancia, donde técnicamente no tengo ni pérdida ni ganancia. Pero acá es donde viene una cierta aclaración que es el punto de equilibrio económico. Si yo estuviera por debajo de esa intersección de la curva de ingresos con los costos totales, ese punto de equilibrio que nosotros hemos marcado y que hay gráficos en el material que he subido anteriormente, si yo estuviera por debajo de eso, no estoy obteniendo ganancias, estaría fuera del punto de equilibrio, estaría en una zona de pérdida. Pero ¿qué es lo que tengo que tener presente? Lo que sí tengo que tener presente es que si estoy por debajo de ese punto de equilibrio, pero por encima de los costos fijos, es decir, alcanzo a cubrir mis costos fijos, mi problema pasa por una cuestión de producción, es decir, lo que no estaría cubriendo serían los costos variables. Es decir, que yo en ese momento lo que estoy teniendo es, estoy por debajo del punto de equilibrio, pero tengo un problema financiero y no un problema de producción. ¿Qué es lo que puede pasar? Y, por ejemplo, que pueda llegar a tener un alto grado de desperdicio a la hora de producir y que lógicamente esto me está afectando mis costos. A ver, ejemplo muy burdo y muy sencillo. Si yo sé que con un kilo de harina obtengo un kilo de pan, y resulta que con un kilo de harina yo obtengo 800 gramos, esos 200 gramos que es de desperdicio están afectando mi costo. Por lo tanto, seguramente esos 200 gramos es lo que tal vez pueda quedar en la mesada, en las manos, en algún recipiente y demás, que lo estoy dilapidando. Pero vuelvo a repetir, a ver, para diferenciar el costo, el punto de equilibrio productivo del punto de equilibrio financiero o económico, yo lo que tengo que tener centrado es el nivel de producción. Tengamos presente que el costo fijo es aquel que no depende de la producción. Un caso concreto, y siempre y cuando no sean, por ejemplo, taxis o remises, es el alquiler. El alquiler no va de la mano del costo de producción, sino que es un costo fijo. Produzca o no produzca, yo el alquiler de un inmueble lo tengo que pagar sí o sí. ¿Está? Si yo dentro de mi empresa estoy por debajo del punto de equilibrio, pero alcanzando a cubrir los costos fijos, significa que yo estoy teniendo un problema de producción. Seguramente puede ser que no esté utilizando óptimamente los recursos. Si estoy por debajo de ese punto de equilibrio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto de una empresa? Primero y principal, tratar de maximizar o tener rentabilidad. Por lo tanto, más allá de todo, estar por encima de ese punto de equilibrio que sería la franja donde yo empiezo a ganar. Contra más alejado o más arriba esté de ese punto de equilibrio, más ganancia voy a tener y contra más abajo obviamente voy a tener más pérdida. Pero sí lo que tengo que tener presente es que yo tengo que, seguramente, si estoy por debajo de ese punto de equilibrio, pero superando o alcanzando a cubrir ese costo fijo, mi problema es productivo, tendré que aplicar algunos controles a nivel de producción. Es decir, tendré que verificar procesos, tendré que verificar
capacitación o diseño de determinadas situaciones para poder de esa manera optimizar los recursos y alcanzar o reestructurar nuevamente mi punto de equilibrio para que mi empresa sea lógicamente rentable. Esto es un poco la aclaración o el análisis que a veces yo tengo de mi punto de equilibrio. Esto es lo que me va a determinar a mí si yo alcanzo a cubrir mis costos fijos, ¿sí? Alcanzo a cubrir mis costos fijos, pero estoy por debajo de mi punto de equilibrio, estoy en una zona de pérdida, pero siempre cubriendo mis costos fijos, es una señal de alerta. Ahora, si yo estoy por debajo, ni siquiera alcanzar a cubrir mis costos fijos o por debajo de esos costos fijos, evidentemente que lo que tengo que hacer es cerrar porque no alcanzo ni siquiera a cubrir mis costos fijos. Esa es la decisión a nivel del análisis de costo que tiene que tomar un empresario y por qué a veces es tan importante analizar el punto de equilibrio. No solamente para ver ante determinadas variables que pueden ser económicas o regionales, esto que yo hablo a veces de elasticidad, cómo puedo ante variaciones en precio o en cantidad sobreponerme a determinadas situaciones, sino también determinar en qué momento puedo o no tomar la decisión de cerrar o bien reestructurar mi empresa en función de eso. Espero que con este video haya ayudado más allá del material que he podido subir. Gracias.